Esta lección utilizará Desmos para explorar cómo los valores de A, B, C y D afectan la gráfica de, y es igual a multiplicado por el seno de la cantidad, B multiplicado por la cantidad X menos C más D, donde el valor absoluto de A es igual a la amplitud, y si A es menor que 0 o negativo, el gráfico se refleja en la línea media. El período es igual a 2π, dividido por el valor absoluto de B para radianes, y 360 grados dividido por el valor absoluto de B para grados. El desplazamiento de fase o desplazamiento horizontal es igual a c, donde si tenemos la cantidad x menos c, la gráfica se desplaza hacia la derecha c unidades. Y si tenemos la cantidad x más c, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Y la línea media es y es igual a d, y por lo tanto dará un desplazamiento vertical. Si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Si d es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo de unidades. Y toda esta información se aplica tanto al seno como al coseno. Exploremos todos estos usando Desmos.com. Para ahorrar tiempo, ya configuré esto donde tenemos la gráfica B, y es igual al seno X en naranja. La longitud de este segmento de trazo verde representa la amplitud, que es la distancia desde la línea media hasta el máximo o la distancia desde la línea media hasta el mínimo. También tengo dos líneas verticales representadas gráficamente para marcar un período de la función seno. Y ahora graficaremos y es igual a multiplicado por el seno de la cantidad B multiplicado por la cantidad X menos C más D, y comenzaremos con A y B iguales a 1 y C y D iguales a 0, lo que nos dará otra gráfica de la función sinusoidal básica, que ahora vemos aquí en azul. Y ahora cambiemos el valor de A. Observe que a medida que aumenta A, aumenta la amplitud, o podemos decir que la gráfica se estira verticalmente. Si A está entre 1 negativo y 1 positivo, la amplitud es menor que 1, y podemos decir que la gráfica está comprimida verticalmente. Observe que cuando A es negativo, el gráfico se refleja en la línea media, o en este caso, reflejado en el eje Y. Sigamos adelante y cambiemos A de nuevo a 1. Y ahora cambie el valor de B como estamos usando radianes, recuerde que el período es igual a 2π dividido por el valor absoluto de B entonces, a medida que B aumenta, el período disminuye, o puedo decir que el gráfico está comprimido horizontalmente. Si B está entre 1 negativo y 1 positivo, el período aumenta, o podemos decir que el gráfico está extendido horizontalmente, como vemos aquí. Y observe que cuando B es negativo, el gráfico se refleja en el eje Y. Regresemos B a 1. Y ahora cambie el valor de C. Observe cuando C es positivo, la gráfica se desplaza hacia la derecha C unidades, pero también observe cómo en la ecuación, tendríamos una resta, porque estamos restando un valor positivo de C. Y cuando C es negativo, la gráfica se desplaza hacia la izquierda C unidades. Observe que cuando C es negativo, tendríamos menos un negativo, lo que equivale a sumar un positivo, y por lo tanto, tendríamos adición. Pongamos C de nuevo a 0. Y cambie el valor de D. Recuerde que la ecuación de la línea media es y es igual a D. Si D es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Y si D es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo de unidades. En cualquier caso, y es igual a D nos da la ecuación de la línea media. Creo que es útil dedicar tiempo a explorar cómo los valores de A, B, C y D afectan la gráfica de la función seno o coseno, cuando la ecuación tiene esta forma. Espero que hayas encontrado esto útil.